buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros. Bueno, Jorge Enríquez está hoy con un evento muy importante, es uno de los principales oradores, pero igual va a ser el programa. Hola, te escucho Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, empecemos el programa, un programa con muy buenos invitados. Bueno, me parece muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy estamos transmitiendo desde un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. No vamos a dar el nombre para no hacer propaganda, porque tenemos un evento juntamente con el doctor Osvaldo Pérez Martino sobre los 30 años de la Constitución, que realmente fueron un hito muy importante en la historia institucional del país. Así que bueno, a disposición. Vamos a empezar hablando de esto, vamos a hablar también de las tomas de las universidades, vamos a hablar, como decía, de este tema de la reforma constitucional, y también vamos a hablar de los vinculados también con esto, la modificación que se pretende hacer a los decretos de necesidad y urgencia. Quería hablar un poco de lo que está ocurriendo con las universidades. Yo creo que hay un planteo que se está haciendo absolutamente equivocado. Como en otros temas, no, la Argentina se ha caracterizado siempre por la confrontación. Y acá lo que es también una confrontación a ver quién tiene razón, en lugar de buscar puntos que puedan ser comunes denominadores que permitan solucionar este tema que viene de antaño. Por un lado están los que dicen con razón, como durante tantos años de gobierno kirchnerista no protestaron cuando el presupuesto iba mermando, cuando sobre todo los sueldos, los sueldos y salarios de los docentes y del personal no docente estaban absolutamente deteriorados y no hubo queja alguna, y ahora de golpe aparecen todos estos reclamos. Y por el otro lado está también que el atraso en la universidad de los sueldos de la universidad pública es significativo. Y por otra parte que el gobierno habla de auditorías que nos hicieron y nadie puede aducir su propia torpeza. Justamente el gobierno nacional es quien no completó a los auditores en la planta de la Auditoría General de la Nación, que tienen que ser designados por el Congreso Nacional y a propuesta del Poder Ejecutivo. Esto sabemos que es una negociación política. Esto no se concretó por un lado, y por el otro lado también hay que decir lo que sucede, que cuando pasan estas cuestiones también existe el otro tema, que es la SIGEN, que es la Sindicatura General de Empresas de la Nación, que también tendría que hacer la auditoría durante la fiscalización, durante la etapa de desenvolvimiento de las actividades académicas, y no lo ha hecho por una resolución, no se sabe qué intención avisa pudo haber tenido, del ex procurador general Zanini. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escucho perfectamente, y ya también te está escuchando el embajador Diego Velar, así que, pero sí, te escucho 10/10, Jorge. Bueno, voy a concluir simplemente con esto. La falta de controles proviene, por un lado, de que la Auditoría General de la Nación no se constituyó por responsabilidad del actual gobierno y del órgano legislativo, por un lado, y por el otro lado, que es la sindicatura, por esa resolución de Zanini, que no sé qué dicha intención pudo haber tenido, seguramente que no hubiera controles. Desde el año 2021, el 21 digo bien, no se auditan las universidades por parte de ese organismo. Simplemente una resolución, un acto administrativo que puede ser derogado por la simple voluntad del procurador actual, que es Rodolfo Barra. No sé por qué se demoró tanto tiempo, recién ahora, 10 meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, esto se produce. Bueno, pero bueno, de todos estos temas, eso de ninguna manera justifica la toma de universidades. Pero vamos a hablar ahora sí con nuestro invitado, con el queridísimo embajador Diego Velar, un gran amigo que sabemos que está propiciando, con un grupo de gente que obviamente lo ha impulsado a eso, a presentarse como candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos sabemos que el año que viene se renueva parcialmente el Senado en 8 jurisdicciones, una de ellas es la Ciudad Autónoma.
Así que buenas tardes, Diego, gracias por estar con nosotros en esta tarde. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar contigo y con tu audiencia, por supuesto. Bueno, la primera pregunta que te hacemos ya te la hice directamente. ¿Qué es esto que me parece muy bien y es muy saludable que gente como vos quiera retornar al ruedo de la política parlamentaria? Nunca de la política te alejaste, pero siempre has frecuentado más los ámbitos académicos y obviamente diplomáticos que en los ámbitos vinculados con los órganos legislativos. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión? Mira, yo creo que va a ser una elección muy importante la del año que viene. Se van a discutir muchos temas que están pendientes y que no estamos discutiendo. Por ejemplo, el propio tema de la educación. Viste que en todo esto estamos en guerra, en la calle, con tomas, etcétera, y no hay debate. ¿De qué estamos hablando sobre cuál es la reforma universitaria que seguro que hay que hacer? Y sin embargo, no se debaten. Yo creo que va a ser muy importante la elección del año que viene porque hay que discutir muchos temas y hay que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, y además sin concesiones. Yo creo que el tema educativo es un tema absolutamente central y hay que hacerlo, insisto, sin concesiones. Hay que hablar del arancelamiento, en la propia estructura del INDEC demuestra que la mitad de los alumnos que llegan a la universidad son de alguna forma del sector más pudiente y otra mitad es de hogares humildes. Y bueno, yo estoy convencido que hay que poner sobre la mesa el mismo tema del arancelamiento. Aquel que puede pagar, yo creo que tiene que pagar arancel, y que con el arancel que paga el que puede, hay que hacer un fondo para becar en todo el mundo. La clave del sistema educativo, especialmente del sistema público, e inclusive del privado, en las universidades más importantes de Estados Unidos, hay un número muy importante de becas. O sea, que el que paga financia al que no puede pagar, pero está calificado. Nosotros no tenemos calificación y deberíamos saber, a diciembre de este año, cuáles son los 15, 20, 30.000 alumnos sobresalientes que hay en todo el país. Sería muy fácil de hacerlo, no hay una sola escuela secundaria que no tenga computadora para poner la lista de los promedios y en pocos días podríamos tener esa nómina. Bueno, los alumnos sobresalientes hay que garantizar que estudien. De esto no lo estamos discutiendo. Esto pasa en distintas universidades del mundo. Este año me tocó dar unas charlas de posgrado en las universidades y tengo los videos, lástima que no los subí todavía nunca a Twitter desde el mes de mayo, pero donde chicos comentan, la Universidad de Palma de Mallorca, la Universidad de Valencia, donde comentan de que ellos pagan un arancel que es aproximadamente un equivalente a lo que deberían ser 100.000 pesos mensuales, y que por supuesto es para todos, excepto las becas, como decís bien vos, y para acceder a esas becas tiene que demostrar, o sea, que provienen de hogares vulnerables. Obviamente acá se hace con consejos académicos serios en esas universidades, que no está metido algún sector partidista que quiere meter a sus acólitos en la universidad para que no, gratuitamente, pero pasa en todas partes del mundo y no se horrorizan. Obviamente, cuando le pregunté a los chicos, me decían, si pudieran no pagar, mejor, pero si yo quiero una educación de excelencia, me parece que la única manera de lograrlo es así. Y eso no se discute. Mira, no existe, en el mundo no hay educación ni gratuita ni restricta. Empiezo por China. Como vos sabés, yo fui 4 años embajador en China. Salvo los 8 años de educación básica, todo lo demás se paga. Se paga la educación, se paga la salud. Entonces, no tenemos que inventar la pólvora. Es decir, el sistema educativo requiere financiamiento, requiere tener infraestructura, investigación, salarios para los profesores, pero sin lugar a duda, ¿cómo se financia eso? Lo tenemos que hacer en forma seria. Creo que la Argentina, por primera vez en nuestra historia, estamos entendiendo lo que es la restricción presupuestaria y que no puede haber un gasto que no tenga como contrapartida un ingreso. Es una novedad, parece ridículo, pero es una novedad en la Argentina. Bienvenido sea, pero el tema educativo, que es el que garantiza la igualdad de posibilidades en un país, hay que tomarlo
realmente muy, muy en serio. Hay que auditar, no hay ninguna duda, que vos recién lo comentabas, que no se audita es responsabilidad del gobierno nacional, no es que está prohibido. Hay que auditar, hay que saber qué es lo que pasa en las universidades. Inventaron cantidad de universidades, especialmente durante la época kirchnerista. ¿Cómo son esas universidades? ¿Cuáles son las que están cumpliendo su cometido? ¿Cuáles no? Las que no sirven hay que cerrarlas. Las que están trabajando bien hay que garantizarle los recursos. Pero tenemos que hablar en profundidad. No es un tema para transformarlo en consignas vacías, con los militantes ocupando las universidades. Se va a alterar todo el régimen de finales en la universidad pública. Le vamos a causar mucho daño a la educación con un debate mal llevado. Totalmente de acuerdo, pero también hay que profundizar también en el tema de la educación primaria y de la secundaria, porque es pavoroso que solamente 3 chicos de cada 10 que terminan la escuela primaria tengan comprensión de textos. Pero seguro, por eso lejísimo. Oíme, el sistema hay que revisarlo en su totalidad, el primario, el secundario y el universitario. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo en profundidad. Yo creo que hay madurez en el pueblo argentino para que lo hagamos y lo hagamos bien, y que el resultado sea una mucho mejor educación pública. De eso no hay ninguna duda. No es que sobreviva la educación pública, que sea mucho mejor como lo fue en la Argentina. Vos, yo, somos una generación que nos educábamos todos en la educación pública y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Era el gran orgullo de la Argentina de Sarmiento. Entonces le ponemos al CSK, le cambiamos el nombre, le ponemos Domingo Faustino Sarmiento y no tenemos ministro de Educación en la Argentina. Entonces tenemos que tratar el tema con toda la seriedad que esto reclama y no a través de consignas. Totalmente de acuerdo. Punto educación. Otro punto más que te esté impulsando a vos con esa vocación tan republicana que tenés a presentarte en esta elección, por supuesto, creo que por el PRO, ¿no? Exacto, sí, yo soy PRO y me voy a presentar en la interna, pero te voy a decir hechos que parecen anecdóticos, pero no lo son. Cuando empiece la campaña formalmente, yo me voy a ir al despacho del rector del colegio Avellaneda, donde yo me gradué en la escuela secundaria, y voy a hacer un anuncio que me parece fundamental, y que es que un senador parado en todas esas equivalencias ridículas que se hacen con un director de escuela secundaria. ¿Yo por qué voy a ganar como senador más que el rector del colegio Avellaneda con 20 años de dedicación exclusiva? Por supuesto, eso es un 20% seguro de lo que gana hoy un senador, y lo siento mucho, se enojarán mis futuros compañeros de bancada, pero no puede ser que haya 20, 25, 30 asesores por senador. Pensemos que en este momento se va a cumplir el año que viene 6 años donde los senadores Lustó, Tagliaferri y Recalde, de la verdad de triste memoria los tres, sin lugar a duda, todos por PRO, que ganaron por el 60%, han venido ganando una fortuna, teniendo promedio 20 asistentes cada uno, haciendo 50 viajes por año con presupuesto y pasajes pago por la Cámara. Eso hay que liquidarlo todo. Lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Milei, pero ¿pasa algo de eso? Nada. No, nada. Y bueno, hay que hacerlo. Excepto encima todavía cuando alguien hace un sincericidio como el de Abdala, con lo que dijo, que está mal. Pero una barbaridad. Una barbaridad, pero no debe ser el único caso. Pero Jorge, yo me voy a comprometer a tener esa equiparación con un director de colegio. Me parece que es indigno lo que gana un rector de un colegio secundario, pero lo siento mucho. Lo que no puede ser es que un senador gane más que eso. Comprometerme a no más de 5 asesores y a plantearlo como proyecto de ley para que sea de resolución dentro del Senado, obligatorio para todos. Si no me dan bola mis compañeros de bancada, lo que voy a hacer es hacerlo yo. Hay que hacerlo como testimonio y como ejemplo, pero tenemos que terminar con esto, porque si no siempre es mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no?
Los demás se tienen que ajustar. Hay que empezar por el propio Senado. Y yo creo que en esto es un tema que no es de detalle. Marca realmente un hito y esto es fundamental, que el Poder Legislativo dé el ejemplo. Totalmente de acuerdo y bueno, te voy a confesar algo que todavía no lo he hecho público. Yo me voy a presentar también como candidato a diputado nacional por Cava y tengo una propuesta semejante a la tuya, porque yo creo que hoy la situación, la política está sumamente denostada y ahí me consta que hay tipos, porque a vos te conozco hace años y como te nombra a vos puedo nombrar pilas de amigos que tenemos en común, no quiero ser sectario con esto, pero que esto lo hacen realmente por vocación, que lo hacen por el sentido de, como te puede ocurrir, como me pasa a mí cuando tenía un comité radical, y en el comité radical iba todos los martes y los viernes a atender a la gente para solucionarles problemas jurídicos, para solucionarla, aconsejarla, y nadie me garpaba más, incluso no tenía ningún cargo rentado en este momento, lo hacía por vocación. Yo creo que si alguien quiere hacer la política, demostrar que la política es sana, como aquellos viejos políticos que nosotros conocimos en los años 60, 70, que eran tipos que realmente, qué sé yo, desde la democracia cristiana, yo me acuerdo de Garragaray, de Sueldo, de políticos conservadores como Olmos, como Joffre, políticos peronistas, políticos radicales, me acuerdo un senador Reinaldo Lenos, que lo hacían realmente por vocación, que los tipos no estaban buscando ese conchado para decir a ver qué negocito puedo hacer o a ver qué sueldo faraónico me puedo llevar a mi casa. Y ahí vamos a revalorizar y rejerarquizar a la política. Me parece bueno, la política, y que nadie por estas actitudes te pueda tildar a vos o a mí de demagogia, o que a lo mejor dicen la política va a ser para los ricos. Eso es mentira, porque el que está de rector en la Avellaneda, como en tantos otros colegios, con 20 años de cosas, no va por la plata, pues si a lo mejor fuera por la plata, el tipo ganaría más plata en otro lado que estando ahí. Lo hace por vocación. Pero Entonces, seguro, dime, ¿cuánto cobra el director de un servicio hospitalario? Entonces, ¿por qué un senador va a cobrar 9 millones de pesos y un director de servicio hospitalario cobra 2 si cobra 2? ¿No? Y bueno, no puede ser. Esto hay que empezar saneándolo y que, por supuesto, la tendencia sea mejorar el ingreso público, porque así debe ser. Pero que partamos de la realidad. Si decimos que no hay plata, no hay plata para nadie. seguro, realmente tiene que ser así. Vamos a otro tema. Hablamos de educación, hablamos del sueldo de los senadores, que yo lo comparto totalmente de la óptica de mi precandidatura que he lanzado en este momento, inspirada a lo mejor porque te escuché en estos días, a diputado, perdón, no voy a competir, sobre todo porque los laureles y la trayectoria tuya no puedo compararme contigo, pero ¿qué otro tema más también entendés que es un tema fuerte? No, pero dime, la actividad legislativa propiamente dicha, ¿cómo puede ser que además de cobrar 9 millones de pesos se trabaje 2 días por semana? ¿De dónde salió eso? Hay que trabajar Totalmente, de lunes a viernes. Hay que legislar. Entonces uno dice, se tarda la legislación y por supuesto, creo que el año pasado hubo 6 sesiones legislativas en todo el año, con el argumento que estábamos en un año electoral. Entonces, estas cosas hay que revisarlas, tenemos que ponerlas sobre la mesa. ¿Cómo puede ser que un legislador trabaje 2 días por semana? Cosas serán incómodas, pero cambiémoslas. Claro que son incómodas. Ahora, ser senador para tener una dieta, tener una beca, ganar una fortuna, tener auto con chofer, pasajes y viáticos gratis para recorrer el mundo. Bueno, entonces todos queremos ser senadores, sin lugar a dudas. Seguro. Entonces, esto implica que hay que poner esto sobre la mesa. Estoy seguro que esto va a ser muy antipático con mis colegas, pero señores, lo siento mucho. Bueno, pero también yo no tengo que ser simpático con los colegas senadores. No es ese el rol de un representante. Es ser simpático con la gente que te vota. Pero además de eso, alguna cosa es ser simpático. Hay que cambiar las condiciones propias de la legislación. Cuando decimos que la legislación no se resuelve, y por supuesto, si no se trabaja, ¿cómo se van a resolver los temas legislativos? Entonces hay una tarea legislativa propiamente dicha
que no es la de hablar en el Senado, es la de trabajar, hay que producir las leyes, hay que controlar al Poder Ejecutivo. Es muy intensa la tarea legislativa. Entonces la gente tiene muy despreciado el valor del legislador, porque el legislador se ha ganado esa falta de prestigio. Recuperemos ese prestigio haciendo que el Poder Legislativo haga lo que tiene que hacer. Exactamente. ¿Qué otro capítulo querés abordar en esta suerte de hay muchos mini plataforma? Ya sé que... Imagínate que en el caso del Senado es el poder, la Cámara, que hace la superintendencia de los ascensos en las Fuerzas Armadas, en la justicia, la aprobación de los embajadores, la superintendencia de los tratados internacionales. Por eso la experiencia internacional es muy importante. A ver, que alguien me diga un senador que se haya ocupado de las relaciones internacionales de Argentina, que me den un nombre. Me cuesta a mí buscarlo, mirá que lo estoy buceando, me cuesta buscarlo. Bueno, sí sé de muchos que apenas cuando han llegado han dicho, yo quiero el grupo de afinidad con España, con Inglaterra, con Francia. No, pero eso para tener, pero eso para tener pasajes gratis. Para tener, exactamente. Bueno, pero o para que los inviten a los cócteles de las embajadas. Pero mira, a mí ya algunos compañeros de PRO me han dicho que no puedo hablar mal de la senadora Tagliaferri. Yo le pediría a algún porteño que me diga quién es la senadora Tagliaferri. 6 años de senadora, ¿cuál es su aporte? ¿Qué ha hecho? Después el otro es muy conocido, pero prefiero no hacer ningún comentario porque es de otro partido, que es Lustó. Y ni hablar de Recalde, el gran vaciador de aerolíneas. Bueno. Entonces, ¿y por qué vamos a tener un poder legislativo prestigioso? Realmente, la verdad que estás dando una clase de educación democrática de lo que debe ser. Será incómodo, pero mira, yo seré malo, pero estoy seguro que voy a ser mejor senador que Lustó, que Tagliaferri o que Recalde. De eso estoy absolutamente seguro, no puedo equivocarme ahí. Pero no es ser malo, es simplemente estar diciendo que tenés la energía, la vocación y el expertise para acceder a un cargo en el cual lo vas a lucir ese cargo. ¿Me entendés? Que eso es lo que la gente aspira. Cuando vos decís los senadores que trabajar de lunes a lunes, y te dicen, no, porque yo tengo que viajar a la provincia, pero pará, flaco, podés trabajar igual de forma telemática y estar en tu provincia, pero no hay duda. En tu provincia. Hoy el trabajo a distancia se mostró que hasta durante la pandemia se podía hacer trabajo a distancia. Seguro. No hay ninguna duda, hoy no hay ningún motivo para que efectivamente el Poder Legislativo nos dé el ejemplo de trabajar más que un particular, no igual que un particular. Esa es la responsabilidad pública. Entonces yo creo que en esto nos dio un ejemplo el propio presidente Milei, que dijo, llamemos a las cosas por su nombre. Y yo creo que es un aporte muy grande y un gran ejemplo. Como decía el general Perón, todos tenemos el bastón de mariscal en la mochila. Hay que sacarlo y salir al frente. Yo creo que en todo el país, no solamente en la capital, tiene que haber miles de nuevos candidatos que salgan con todo a llenar de contenido a la política, al poder legislativo, al poder ejecutivo. Ese es el deber de la política. Si no, no esperemos ningún milagro, Totalmente de acuerdo. Y la verdad que en una época que se han producido tantos cambios, como vos dijiste al principio, que por primera vez en nuestra historia nos damos cuenta que el Estado no tiene bolsillo de payaso, y que el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Hemos tomado noción de que el gasto público hay que cuidarlo como cuidamos nuestras haciendas personales. Por primera vez hay un clima de época distinto, un clima de época que para estas ideas que vos querés incorporar, que vos querés desarrollar, porque la base está, la educación está, pero no se discute el modelo educativo del siglo del conocimiento, o sea, el siglo XXI, y el tema vinculado también con adecentar la política, me parece que son dos herramientas fundamentales. Seguro que sí.
Bueno, te agradezco mucho tu agradezco a vos. Te agradezco y mantenemos en contacto. Vamos a comer en estos días, que así intercambiamos alguna actividad que tenemos. Un fuerte abrazo y gracias por la participación, Diego. Un gran abrazo. Y nosotros seguimos entre ustedes y nosotros, pero ahora vamos a una pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, y pasado el corte comercial de rutina de la radio, bueno, hay que vender, ¿no? También. Continuamos con el programa. Jorge, muy buena la nota con Diego Guelar, realmente muy buena. Bueno, me alegro mucho. Y seguimos con ustedes y nosotros. Estábamos hablando de los 30 años de la reforma constitucional que se cumplieron hace pocos días. El contenido de la misma es un contenido muy amplio y es muy razonable que despierte valoraciones disímiles, pero es digno de resaltar una cuestión, que fue la primera reforma de nuestra Carta Magna que se hizo en un contexto de democracia plena y en libertad, con representación de la Convención con representación en la Convención Constituyente de Santa Fe y Paraná de todas las fuerzas políticas. Porque las reformas del siglo XIX, esto es bueno, a veces la gente dice de qué está hablando este hombre, pero bueno, hay que recordar, como decía Avellaneda, los pueblos que ignoran su pasado están condenados a repetirlo. Las reformas del siglo XIX, las de 1860, 1866 y 1898, si bien fueron legítimas, lo fueron en el marco de una democracia absolutamente restringida. La del 49, durante la primera presidencia de Juan Perón, fue en el marco de una democracia autoritaria. La del 57 fue convocada por un gobierno de facto con una fuerza política principal, el peronismo proscrito. Y la del 72, años más tarde quedara sin efecto, fue sancionada por un gobierno de facto. Voy a dar 3 o 4 temas que me parecen fundamentales para diagramar el tema de la Constitución, porque si bien una Constitución es el fruto de concesiones recíprocas, que en muchos casos lo privan de una precisión necesaria y muchas veces, por ese motivo, quedan diferidas las cuestiones para leyes posteriores. Así ocurrió con los decretos de necesidad y urgencia. Ya que tema que tiene hoy en vilo a toda la ciudadanía, a todas las
Digo, a veces cuando uno dice toda la ciudadanía, dice la gente, ¿qué le importará el 95% de la gente? Y sobre todo, más del 56% que está bajo la línea de pobreza, ¿qué le importará lo que es un decreto de necesidad de urgencia? Y los chicos, 2 de cada 3 a la noche se van a dormir con el estómago vacío y con dolor de panza. Pero bueno, estas cuestiones son también producto de ¿qué? Producto de que llegamos a esta situación porque el soberano nunca fue educado, lo que decíamos con Guelar. Uno iba a la escuela primaria, a la escuela secundaria y salía habilitado con una caja de herramientas que le permitían por lo menos en lo más elemental poder acceder a un empleo. Hoy en día eso está muy lejano, por cierto. La Constitución introdujo los decretos de necesidad de urgencia, que eran facultades que los presidentes se las fueron tomando. En ningún lado decía la Constitución histórica, la Constitución de 1853, que podía legislar el presidente de la República, porque el órgano legislativo es el Parlamento. Se incorpora a través de un fallo que se lo admite en forma amplia. Se lo trata de restringir con la reforma del 94, pero como no se llegó a acuerdos, se difirieron la reglamentación posterior a una ley que sancionará el Congreso. Lamentablemente el gobierno de Néstor Kirchner lo hizo de una forma absolutamente restrictiva. El propósito y se generaron una forma restrictiva. ¿Cuál era esta forma restrictiva? Que se necesitaba los decretos deberían ser aprobados expresamente por la mayoría absoluta o la derogación de ambas cámaras. Como eso no se daba, obviamente es lo que pasó con el decreto famoso de los fondos de inteligencia. Lo desecharon ambas cámaras, pero este mecanismo de que lo tuvieran que desechar ambas cámaras es un mecanismo realmente que no se compadece con la Constitución, porque para aprobar una ley se requiere consentimiento de ambas cámaras, pero para rechazar una norma dictada por otro órgano basta con que sea una sola cámara para que que lo tienen que desechar ambas cámaras. Si lo desecha una sola, el decreto de necesidad de urgencia sigue vigente. Y en el peor de los casos es que si no hay pronunciamiento de ninguna cámara, eso orbita como un satélite alrededor del espacio y se sigue aplicando como si no existiera, o sea que como si no existiera el Parlamento. A esto es lo que nosotros buscamos, que yo en su momento, que con los decretos debían ser aprobados expresamente por la mayoría absoluta de los miembros presentes por cada Cámara del Congreso, y que perdían vigencia los decretos que sean rechazados por cualquiera de las cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas cámaras. Este es un tema que me parece importante porque genera la posibilidad que con que solo una cámara lo rechace o que por el transcurso del tiempo no se aprueben, produce la caducidad del mismo. La Ciudad de Buenos Aires en esto es muy claro. La Constitución dice que si los decretos de NEU no son tratados dentro de los 30 días de su remisión, pierden vigencia si no son ratificados. Otra cuestión importante fue también el Consejo de la Magistratura, pero ahí también el kirchnerismo metió la cola y generó que en lugar de ser una equilibrada proporción, hubiera una proporción desmesurada por parte de los órganos de poder político que obviamente con los triunfos electorales venían muy favorables a ellos por la mayoría que tenían ambas cámaras. Dicho esto, no sé si está nuestro invitado en línea, Bazán, o seguimos adelante. ¿Hola? ¿Hola? Bueno, ¿están escuchando? Te escucho, sí, te escucho, Jorge. Perfecto. No, decía porque así trato de abreviar lo más que pueda. Una cosa parecida con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura hay un equilibrio, no hay como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se llama equilibrada proporción de los sectores políticos y de los sectores académicos y de los sectores de la representación de los órganos políticos, resultante de la elección popular de los jueces y de los abogados,
ese equilibrio nosotros lo hemos traducido en algo específicamente numérico: 3 representantes de la legislatura, 3 de la magistratura, excluido el Tribunal Superior, la Corte Suprema, y 3 abogados. Dicho esto, y avanzando con otros temas de la Constitución estableció, sí, algo absolutamente novedoso en el orden federal, la reforma del 94, que es la consagración de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires era una necesidad. No podía ser que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamado intendente, fuera un simple mandatario cuando estaba gobernando un distrito de más de 3 millones de habitantes, y que pasó a ser, a partir de la reforma constitucional, una capital transitoria, pero una ciudad permanente, asimilada por las características autonómicas a ciudades-estado como pueden ser Bremen, Hamburgo, etcétera. Esto de la autonomía me parece también algo muy importante, porque no es posible que los porteños no pudiéramos elegir, como nuestros hermanos de las 23 jurisdicciones restantes, quiénes nos iban a gobernar, no teniendo órganos de legislación ni de jurisdicción propios, ni normas que sean absolutamente propias, y no tengamos que depender de normas de carácter nacional o federal. Creo que la Constitución ha sido importante, y ha sido muy importante en muchos aspectos. Marcó se alcanzó porque se privilegiaron los acuerdos políticos y cada sector reconoció la legitimidad de los demás. Y por otro lado, realmente consolidó algunas cuestiones que nos parecen a nosotros fundamentales, como debe tener toda Constitución, que es la defensa y la protección de los derechos de los ciudadanos a través de instituciones sólidas. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy estamos padeciendo una etapa distinta. Hay un gobierno que, con su estilo peculiar y sus desmesuras, dice reconocer la tradición liberal de nuestra Constitución, y sin ninguna duda es muy feliz en cuestiones vinculadas con todo el tema, con el tema económico, con el equilibrio fiscal, la disminución de los impuestos, que todavía no se ve en la góndola de los supermercados, por la baja de la inflación, la baja del primer país, etcétera, pero en el terreno lamentablemente político las instituciones no son del todo lo que uno debería esperar que tuvieran que estar consolidadas en ese sentido, porque vemos muchas veces que el maltrato, también la ofensa al periodismo, que el periodismo no solamente siempre se lo considera un cuarto poder, aunque yo ahora no entendamos que el poder constitucional tendría que ser el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público, pero el maltrato al periodismo, el maltrato a los diputados, el considerar héroes a quienes cumplen con su función de legislar, si están de acuerdo conmigo son héroes y si no están de acuerdo conmigo son ratas. Eso le hace un flaco favor a las instituciones, y esto también se redunda en el tema de que al no tener instituciones fuertes, los inversores extranjeros y los inversores locales, foráneos y locales, se alejan de esto. Pero como ha llegado Osvaldo Pérez San Martino y él leyó, porque son importantes, él leyó el libro en virtud del cual le dieron el premio Nobel a una persona de origen hindú, creo que es, ¿no? Acemoglu. Y ahí lo dejó en línea el doctor Pérez San Martino. Sí, leí hace unos años ese libro que fue bastante famoso, ¿Por qué fracasan las naciones? Es de Acemoglu y otro autor que no recuerdo ahora. Bueno, la tesis de él es básicamente que la fortaleza de las instituciones es lo que permite desarrollar la economía y tener niveles de vida altos. Él empieza el libro citando el ejemplo de una ciudad que está en el sur de los Estados Unidos, y a la que la separa una calle solamente de una ciudad que está en México. Creo que Nogales se llama la ciudad,
me acuerdo si del lado mexicano o tienen en ambos lados nombres distintos, no lo recuerdo ahora. Bueno, tienen la misma población en el sentido étnico, la misma tradición histórica, el mismo clima, en fin, diversos factores que tradicionalmente se han asociado a la posibilidad de desarrollo o no, y sin embargo, del lado norteamericano tiene un desarrollo y una calidad de vida mucho mayor que del lado mexicano. Y él lo atribuye a las instituciones más sólidas, más abiertas, más transparentes en Estados Unidos. Él distingue entre economías extractivas y economías inclusivas, ¿no? Las extractivas típicamente serían las de esos países árabes que tienen una fuente de riqueza única, por ejemplo el petróleo, y que viven de esa extracción, y que no les importa mucho difundir la educación, la posibilidad de que los ciudadanos vivan mejor, que se desarrollen por sus propios medios, etcétera, etcétera. Y las otras son las inclusivas, en las que, digamos, es muy importante la educación, los derechos fundamentales de las personas, la calidad democrática. Es decir, la economía es importante, pero en definitiva no deja de ser una resultante de todo lo demás. Él aspira a economías abiertas, competitivas, pero cree que sin ese otro elemento fundamental no podrían prosperar. Por ejemplo, en un programa pasado, Jesús Rodríguez, cuando estuvo con nosotros, planteaba algo similar con relación a la República Dominicana y Haití. En la misma isla, yo no conozco República Dominicana, pero de lo que he leído, sin ser, por supuesto, un país desarrollado, tiene un nivel de vida muy superior al de Haití. Y sí, bueno, están en el mismo lugar, el mismo clima, claro, son tradiciones distintas. Sabemos que en Haití fue una colonización francesa, la población es mayoritariamente negra, pero eso no tiene ninguna importancia. Digamos, tampoco vamos a señalar a República Dominicana como un país ejemplar. Yo imagino que en las últimas décadas ha ido mejorando. Mi conocimiento de ella es muy pobre y se remite a lo que leí en la novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, donde habla de la dictadura de Trujillo. Pero ya en ese momento, aún con Trujillo, que tenía muy buenas relaciones hasta los años finales con Estados Unidos, se nota en la novela, y así que Haití estaba en un nivel paupérrimo, digamos. Haití creo que es probablemente el país más pobre de América Latina. Bueno, y en eso influyen básicamente las instituciones. Una buena semblanza nos ha dado el doctor Pérez Sammartino de esto, sobre el tema de lo que ha pasado en estos días con la educación, las tomas, el arancelamiento, bueno, todo lo que ya sabemos. Tenemos 8 minutos nomás, esto da para 8 horas, pero vamos a pedirle... Te comento algo que estoy viendo, que pasó hace pocos minutos. Hubo un líder de una toma, daba un discurso, y cuando terminó de decirlo lo que tenía que decir, desde atrás le apareció uno que pensaba distinto, le pegó una tremenda trompada y se lo llevaron. Bueno, se están viendo cosas feas, por lo menos, para decirlo de alguna manera. Bueno, esas son cosas, ahora se lo transmito, Osvaldo, eso que he visto en televisión. El que estaba hablando y le dio una trompada tenía todo el derecho de expresarse, cualquiera sea, y no sé de qué color sería. Yo tampoco. Estaba hablando en una toma, pero nadie tiene derecho a agredirlo salvajemente, porque esto también son consecuencias. Yo no quiero, porque uno trata de ser piadoso, porque si no después le dicen que uno quiere ser destituyente, pero cuando desde arriba atizás el fuego, es como cuando estás haciendo un asado. Si con un fuelle atizás el fuego con una pantalla, y bueno, al final se va a encender la hoguera. Y cuando la hoguera se enciende, las proporciones, viste, son... Acordémonos de Perón cuando decía: el que tiene un garrote y le pone un clavo en la punta
y le parte la cabeza. Entonces, viste, eso es lo que hablamos con Gelar al principio. Hablemos de la educación en todo sentido. Pero bueno, para hablar del tema educativo, te lo paso a Osvaldo, que es un especialista del tema. No soy especialista, más allá de ser un docente en la Facultad de Derecho, pero es un tema complejo y a mí me parece que como lo ha enfocado el gobierno, lo que hace en definitiva es obturar cualquier crítica constructiva que se pueda hacer, porque indudablemente que la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas pueden mejorar muchísimo. De hecho, hay una vaca sagrada, la gratuidad. Bueno, hoy está en la Constitución, es cierto, después de la reforma del 94 de gratuidad de la educación pública, así que probablemente no sea muy útil discutirla, porque podemos opinar cualquier cosa y sin embargo, digamos, tenemos que respetar lo que dice la Constitución, aunque habría formas de alguna forma de compensación, por ejemplo, como en Uruguay, algún impuesto al graduado, en fin. Yo creo que en general lo progresista es que todo aquel que puede pagar, pague algo, y que el que no puede pagar, no pague nada. Al contrario, que se lo ayude, que se lo beque, que se le den gratis los libros que necesite, pero eso requiere que entonces los que podemos poner algo, lo pongamos. De hecho, la gratuidad no era una de las banderas de la reforma universitaria del 18. No digo que estuvieran en contra, digo que no era una de esas banderas, como decía el cogobierno, la autonomía. La gratuidad comienza durante la primera presidencia de Perón, pero hasta donde sé, ya en ese momento lo que se pagaba era muy poco. De manera que no fue tampoco un cambio tan significativo. Ahora bien, si lo que quiere el gobierno es plantear esta discusión, que la plantee, pero mientras tanto, mientras no se modifique la situación, no se puede cortar abruptamente los recursos de las universidades. Y con excusas bastante débiles, por ejemplo, el tema de la auditoría. Bueno, resulta que ahora el procurador del Tesoro, Barra, emitió un dictamen por el que la SIGEN puede auditar, y dejando sin efecto un dictamen anterior de Zanini durante la época de Alberto Fernández, si no recuerdo mal, en el que había establecido o sugerido lo contrario. Bueno, digamos, ya pasaron 9 meses, podían haberlo hecho antes, si ese era el tema, pero a mí me parece, a ver, por supuesto, todo recurso público debe ser auditado y cuanto más controles haya, mejor. Nadie debería estar en contra de la transparencia, de la fiscalización, pero a mí me parece que son excusas que se brindan. Yo creo que hay 2 motivos, uno de carácter económico, bueno, la necesidad del gobierno de ajustar, y otro ideológico. Me parece que todo lo que tenga que ver con lo público les resulta particularmente al presidente algo sospechoso. Él ve comunistas en todos lados, hablan de adoctrinamiento. Yo soy profesor hace muchísimos años en la Facultad de Derecho, yo no adoctrino a nadie y no conozco entre los profesores que haya ningún adoctrinamiento. Hay pluralidad de visiones porque es una universidad que admite el pluralismo, hay distintas visiones, pero por ejemplo en la Facultad de Derecho cada uno tiene libertad de anotarse en la cátedra que quiera y dentro de la cátedra en los cursos que quiera, y ya conoce de antemano la orientación que van a tener, es decir, no se engaña a nadie, y eso creo que hace la riqueza de la universidad. Pero, una vez más, me parece que se lo pone como excusa para cortar de manera tan significativa los recursos, porque si fuera el mismo corte, la misma quita que han tenido otras áreas de la economía, bueno, uno lo puede comprender, pero por lo que he leído es bastante mayor, y ahí viene entonces el problema. Bueno. Pero bueno, lo que estaba diciendo Osvaldo lo suscribo totalmente, ¿no? O sea, no, esto es, como decíamos con Gelar al principio, es propósito de discutir todos estos temas, ya que queremos hacer un cambio fundacional, aspiración de todo gobierno. Parece mentira que sea así, porque todo gobierno viene con esa idea y después la ola que viene atrás se lo lleva puesto y volvemos a empezar de cero, pero ya que queremos, bueno, empecemos a debatirlo con sensatez, con serenidad, como esto de los DNU. Son temas que son
Yo estuve en un invitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside justamente a la Libertad Avanza, el diputado Mayoraz, invitó a todo el mundo a exponer sobre ficha limpia. Entonces, sobre todo esas cosas, si es primera instancia, si es segunda instancia, y cuáles delitos sí, cuáles delitos no. En base a todo eso se generan ámbitos de discusión, sin agravios, sin insultos. Si yo voy a ir a la Cámara de Diputados, en que piense distinto, le voy a decir rata, pervertido fiscal, anulo cualquier posibilidad de diálogo. Bueno, y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Se va a quedar desmayado ahí, Gerardo, Sí, cuando sí. vea que entramos en la transmisión tan rápido. Sí, está haciendo todo tipo de gestos, pero de alegría, Y un minuto, mueve los Mónider. brazos. Mueve los brazos. Bueno, un abrazo gigante a toda la audiencia y nos vamos con Osvaldo Pérez San Martino hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.